Hola, ¿qué tal? Ok, demasiado, ¿cómo se dice? Demasiado activo para mí esa introducción. Em, pero bueno, en fin, bienvenidos a un nuevo video de arquitectura. Hoy día vamos a hablar un poco de arquitectura de software, en particular de arquitectura clean y de ciertas arquitecturas en capas. Entonces lo que vamos a hacer es revisar un documento en el que he estado trabajando. Está escrito en inglés, pero vamos a ir leyéndolo o lo voy a ir explicando en español, ¿no? Y después vamos a revisar como una estructura de la... Bueno, vamos a entender cuál es el racional de la arquitectura, por qué es como es, de dónde surge, y después vamos a tomar todos esos conceptos y aplicarlos en un ejercicio práctico. Tengo una aplicación de prueba hecha y les voy explicando que es bastante simple, pero solo para entender como los distintos componentes que forman la arquitectura clean. Así que sin mucho más preámbulo, creo que... ¡Listo! Buenísimo, entonces, antes de comenzar vamos a hablar un poco de arquitectura en capas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es este concepto de capas? Que no es un concepto nuevo, sino que ha estado en la industria por bastantes años. En general uno tiene este concepto de la arquitectura de como N-tier, que se llama, o de N capas, donde uno puede tener varias capas, y el tema es como un pastel, ¿cierto? Entonces uno tiene una torta, tu aplicación es una torta. De hecho, si se acuerdan, bueno, no sé si se acuerdan, pero hace más de un año di una charla en un meetup de 4Geeks que hablaba de que tu aplicación es un sándwich y hablaba un poco de este tema de layering o de separar o distribuir los concerns de una aplicación en distintas capas, pero creo que no, en ese entonces como que no tenía tan claro todavía muchas de las cosas que hoy les voy a comentar, ¿ya? Entonces esto es como una... Pero en la práctica es el mismo concepto. Entonces, una de las cosas que en realidad lo que sugiere esto es que las capas de arriba pueden consumir cosas de las capas de abajo, pero no hacia el otro lugar. Entonces, es una forma muy típica de construir aplicaciones en React, es utilizando una suerte de arquitectura de este estilo, ¿cierto? Donde tenemos tres capas. Tenemos una capa de UI, que serían como nuestros componentes de React, nuestras vistas y cosas por el estilo. Luego tenemos el store, que es donde almacenamos la información, y en general es ahí donde ponemos toda la lógica del negocio y la lógica del dominio. Principalmente porque ahí es donde hacemos como donde tratamos a las entidades con las que trabajamos en nuestra aplicación. O sea, si tenemos si tenemos una aplicación que es un e-commerce, probablemente reglas del carro de compra, por ejemplo, van a estar puestas en el reducer si es que estamos utilizando Redux, o ciertas cosas o ciertos flujos de la aplicación que va a ser lógica de la aplicación van a estar puestas en las acciones. Entonces más o menos tenemos el dominio puesto acá. Y luego tenemos algunas cosas de infraestructura. Entonces, por ejemplo, si yo le estoy hablando de un backend, si tengo una conexión con Firebase, si estoy guardando contenido local storage, en general voy a utilizar algún tipo de servicio o de capa de infraestructura que me va a permitir hacer eso de forma simple. Y la gracia de este tipo de arquitectura por capas es que, como comenté, una capa superior puede depender de las capas inferiores, pero nunca al revés, ¿ya? Entonces, voy a bajar un poquito la música, que creo que está un poquito fuerte. Ahí sí, para mi gusto. Claro, entonces, por ejemplo, si yo tengo un cliente HTTP, en realidad el cliente de HTTP no debería importar un componente de React. Ese es como más o menos... ¡Opa! Esa es más o menos ya me equivoqué. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, OS? Acá está. Esa es más o menos la dinámica que hay que seguir, ¿no? Ok, entonces... bueno, hablamos de que en general como la arquitectura en capas más conocida o más típica es esta de tres capas, ¿cierto? Pero nuestro sistema puede tener más de tres capas, no es necesario que sean solo tres, ¿ya? Para una aplicación pequeña esto está más que bien,
pero en la medida en que las aplicaciones van creciendo, se van complejizando, hay más casos de uso, en general esto no escala también, porque las capas empiezan como a engordar mucho y empiezan a hacer muchas cosas. Ok, entonces, ¿cuál es la razón de por qué queremos hablar de arquitectura por capas? Es que nos permiten hacer varias cosas. Por ejemplo, una de las ventajas es que nos da facilidad de razonamiento. Nos da facilidad de razonamiento porque tomamos todos los concerns o todas las preocupaciones, todas las responsabilidades que tiene nuestro software y lo dividimos en unidades que sean sumamente claras, y así es mucho más fácil entender cada unidad por separado. Entonces, cuando yo estoy trabajando en una de estas capas, no me interesa mucho cuál es la implementación del resto. Ya hay como interfaces bien definidas, fachadas bien definidas entre cada una de las capas, que nos permiten aislar la implementación interna. ¿Ya? También, como entre cada una de estas capas existe una interfaz bien definida, yo luego puedo hacer con un principio de sustitución, puedo reemplazar completamente una capa por otra, siempre y cuando mantenga el mismo contrato. ¿Ya? Entonces, mientras mantengamos el contrato, la implementación interna de una capa da un poco lo mismo y yo puedo sustituirla por otra, ¿cierto? Ok, también nos permiten hacer arquitecturas más evolutivas, ¿ya? Porque en la medida que los requerimientos van cambiando en una aplicación y se van complejizando las cosas, queremos ser capaces de poder extender nuestro software, y una forma de hacerlo bastante, de hacer ese proceso más confiable o más fácil de escalar, es teniendo estas barreras bien definidas. Entonces, si yo, por ejemplo, siento que necesito poner algo entre medio de alguna de las capas, sencillamente puedo, porque nuevamente esas barreras están bien definidas. Y luego también hay un tema con desacoplamiento, porque las dependencias o cómo las capas dependen unas de otras es unidireccional. O sea, una capa de arriba, en este diagrama de la torta, puede depender de una capa inferior, pero una capa inferior nunca puede depender de una capa de arriba. Entonces, con eso evitamos dependencias circulares y cosas de ese estilo. Y para mí, una de las cosas que más beneficio nos da el hecho de desarrollar y dividir nuestro software en capas es que nos permite tener mayor testeabilidad o capacidad de realizar pruebas, no por el hecho de que esté dividido en capas así en sí. O sea, sí, es un beneficio, claramente lo estamos diciendo, pero el beneficio real creo que tiene que ver con la facilidad que nos da de escribir tests durante el desarrollo del software y no post, ¿cierto? Y no después de haber desarrollado todo. Porque lo que pasa es que me he dado cuenta que el trabajo con los equipos con los que trabajo, y hablando con otros ingenieros, programadores y cosas así, el problema con testear es que la gente empieza a testear cuando ya tienes como el chancho cocido, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Cuando ya está como la mesa servida, están todas las cosas listas, ahí recién empieza a testear. Y quizás te das cuenta de que el código que hiciste no está muy optimizado para ser testeado, porque si quieres testear como un componente en particular, tienes que hacer mucho mock de muchas cosas, quizás tienes como estas dependencias que están hacia todos los lados. Y al final queda un poco difícil entender cómo empezar a testear eso. O sea, en general lo que es más como recomendable siempre para aplicaciones front y aplicaciones web es hacer como el testeo del Happy Path y tener como test de integración. Pero si puedes, durante el desarrollo, escribir pruebas unitarias, o sea, completamente hazlo, porque son cosas que no te van a tomar tanto tiempo. ¿Ya? Y el hecho de tener esta separación por capas me permite a mí empezar a implementar test y a trabajar en la implementación del feature que estoy haciendo o de la capa que estoy implementando de forma simultánea. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hablar un poquito de Clean, que toma como una extensión de varios principios de varias arquitecturas por capa. Esto es como una recopilación de varios principios que se dan en arquitecturas por capas, que la hizo el tío Bob. Vamos a separar un poco la idea de la persona acá. Y la arquitectura Clean, porque tío Bob, bueno, tiene buenas opiniones, pero también tiene unas muy desafortunadas.
Pero vamos a separar un poco acá el arte del artista y vamos a hablar de arquitectura clean. Entonces la gracia de la arquitectura clean es que también presenta este diagrama por capas, pero de forma circular, que en verdad es un poco lo mismo. Esto igual podría ser una torta. Pero al final lo que hace es que pone a las entidades, ¿cierto? A las reglas de negocio de la empresa o del negocio que estáis haciendo al centro como de la capa, o sea, de la cebolla esta, o el círculo este concéntrico. Diagrama de círculos concéntricos. Y al ponerlo al medio lo hace el elemento más importante, ¿ya? Entonces, al final lo que está sucediendo con eso es que finalmente tú terminas haciendo tu código en función de, o haciendo la arquitectura de tu aplicación en función del modelo de negocio, de las entidades del negocio. Luego tiene una capa externa a estas entidades que habla de los casos de uso y es como lo que se entiende por historias de usuario en general cuando se habla de metodologías de desarrollo ágiles, ¿cierto? Entonces tú tienes casos de uso o historias de usuario y quieres y ahí es donde está como la lógica de la aplicación. Entonces, ¿a qué me refiero con lógica de aplicación? El usuario tiene que descargar, o sea, poder mostrarle la lista de compra al usuario. O sea, esa es una historia. Y esa historia se comprende en que al momento de inicializarse la app o lo que sea, tienes que, no sé, ir a pegarle a cierto endpoint y traer esa información, formatearla de cierta forma y presentársela al usuario. Entonces, esa lógica de ir a buscar la información a algún lugar remoto y hacer la serialización y qué sé yo, todo eso tiene que ver con una historia de usuario o un caso y que está relacionado con este caso de uso. Luego tenemos controladores, ¿ya? Y los controladores, la función de ellos es recién en ese lugar tomar todas las funciones que tiene por ejemplo, el framework finalmente y vincularlas con los casos de uso. Entonces hacer como bindings de estos casos de uso. Porque lo que hay que mencionar es que en la capa de entidades y de casos de uso no hay nada de código específico del framework. O sea, si yo estoy haciendo una aplicación en React o en Angular o en Vue o Svelte o lo que sea y quiero hacer arquitectura clean, estas capas no tienen absolutamente nada que ver con el framework en sí. Entonces esto yo lo podría hacer con JavaScript, TypeScript o si está usando otro lenguaje de programación. Es básicamente lógica, no es nada más que eso. Lógica y definiciones de modelos de datos, por ejemplo. Ya, entonces para poder vincular estos casos de uso con código del framework, en este caso con React, por ejemplo, utilizamos controladores. Es como presentadores también se le llama acá. Que por ejemplo si pensamos en una arquitectura como MVP, modelo vista presentador, finalmente es como el controlador de la vista, ¿ya? Y luego tenemos la capa más externa que tiene cosas como interfaz, storage, en este caso podría ser local storage, qué sé yo, una API REST, test runner, cosas que están fuera y que en el fondo es como el punto de integración de todas las otras cuestiones, ¿ya? También cabe mencionar que todo, en general, el I/O, todo lo que tiene que ver con input-output, con modificación del estado del sistema, con comunicación con el mundo real, está en esta capa, ¿ya? Y ahora, estas flechitas lo que hacen es denotar cuál es la dirección en la que van las dependencias. Entonces, hablábamos de que eran siempre hacia adentro, ¿ya? Por eso van hacia adentro. Entonces, por ejemplo, yo de una capa externa puedo importar cualquier capa interna, pero no al revés. Entonces, de entidades no dependen de nada, solo dependen de sí mismas. Casos de uso pueden depender de entidades, o sea, deben depender de entidades. Los controladores dependen de los casos de uso. Y Web Storage y UI y esta capa de framework y drivers que se llama acá, depende de todas estas interiormente, ¿cierto? Entonces yo desde acá también podría importar la entidad y qué sé yo. ¿Ya? Entonces acá explicamos más o menos qué es lo que hace, que es lo que les acabo de comentar. Y ahora para llevar esto en la práctica, vamos a hacer una aplicación de contador bastante compleja. Compleja en torno a lo que hace, ¿cierto? Porque esto podríamos hacerlo con muy pocas líneas de código, pero en el fondo es para ejemplificar cómo funciona la arquitectura.
y cómo organizamos la arquitectura en torno a este feature tan pequeño. Entonces lo que vamos a hacer es tener una aplicación de contador que lo que va a hacer es primero traer la información, el valor del contador de una fuente de datos que puede ser una API, puede ser local storage, puede ser cualquier cosa, pero es externa, ¿cierto? No la tenemos enseguida. Luego se carga esa información y podemos hacer increment o decrement o aumentar o disminuir el contador. Si vemos acá, por ejemplo, este botón está desactivado, está desactivado cuando el valor es 0, entonces no podríamos disminuir nunca el contador a 0, ¿cierto? Y después lo podemos incrementar hasta infinito. Bueno, no infinito, pero presente. Entonces, ¿cuáles son las reglas básicamente de esta aplicación? El valor inicial debería venir desde una fuente de datos remota. El contador no puede ser disminuido cuando su valor es 0. Y deberíamos persistir el valor del contador de vuelta a nuestro remoto, ¿cierto? Entonces cuando yo aquí termino de apretar el botón, después tengo que enviar eso a nuestro backend, o sea lo que sea, y guardar esa información. La cosa es que si yo refresco la página, voy a obtener exactamente lo mismo. Ok, entonces, hablamos de que teníamos este diagrama: entidades, casos de uso, controladores y storage, ¿ya? Bueno, pensemos en la primera capa que tiene que ver con entidades, ¿cierto? Entonces, en entidades están las entidades, valga la redundancia, con las que tratamos en nuestro sistema. En este caso estamos tratando con un contador, ¿ya? Y yo para eso creé una interfaz de TypeScript y le llamé counter solamente. Ahora, counter... ahí sí. Counter no es nada más que una interfaz que tiene un value number. Entonces cualquier objeto que tenga un value number va a ser un counter, ¿ya? Un contador. Uy, de nuevo hice lo mismo. Ahora, esto pudo haber sido un alias, un type alias. En TypeScript yo podría haber hecho type counter igual number. Decidí poner un objeto, pero da exactamente lo mismo. Esto pudo haber sido un array o lo que sea. Acá podríamos utilizar una clase, pero la interfaz es como... Creo que es lo que hace más sentido si trabajamos en React, porque finalmente esto lo tenemos que... O las instancias de este contador lo tenemos que persistir como de alguna forma en estado que React entienda, ¿ya? Y eso va a depender de un poco la forma en que nosotros guardemos nuestro estado. Entonces si yo uso una clase quizás no tiene tanto sentido, porque la voy a instanciar y después la voy a guardar y eso va a ser una instancia, y después cuando modifique con el framework o lo que sea, como que ya no va a ser una instancia de una clase. Al final da lo mismo, o sea, no tenemos que usar clases. Con la interfaz está bastante bien. Hablemos del modelo del dominio. Ya, y esto según Martin Fowler dice que un objeto es el modelo de un dominio es un objeto de un modelo, es un modelo del dominio que incorpora comportamiento y data, ¿ya? En este caso data sería el contador, el valor del contador, y behavior o comportamiento sería cómo nosotros podemos interactuar, cuáles son las reglas de negocio de cómo interactuamos con ese contador en nuestra aplicación. Entonces, por ejemplo, acá no tenemos, claro, como comenté al principio, no tenemos una... Uy, se apagó la música. Ahí, apreté un botón. Ya, ok. No tenemos una clase para instanciar el contador, pero sí creé una función create, ¿ya? Que lo que va a hacer es va a tomar un número y va a retornar un contador. O sea, me va a pasar, dame un número y devuelve un contador. Si yo tuviera una clase, pude haber hecho lo mismo en el constructor de la clase, darle un parámetro que fuera count o number o lo que sea, y instanciar el value con eso, y era igual. Ahora, tengo por ejemplo otro caso acá que es disminuir. ¿Cierto? Tengo esta función decrement que lo que va a hacer es que va a tomar un contador y va a retornar como el valor actualizado, el máximo entre el valor menos 1 y 0, y en el fondo esto es para impedir que el contador baje de 0. Entonces si el valor de este contador acá, counter.value, es 0, va a sacar el máximo entre 0 menos 1, que es menos 1, y 0, y eso va a ser 0. Aquí puedo haber dicho if counter value equals 0, retorno el counter value, si no le resto 1. Ahora, lo interesante de esto es que estamos metiendo esa lógica de negocio
acá, en el modelo, al lado o sea, en el dominio, al lado de la entidad, ¿ya? Ahora, que esto esté en otro archivo, da lo mismo, puede haber estado en el mismo archivo, ya exactamente igual, ya porque están dentro de la misma capita que es el dominio. Luego tenemos increment, que básicamente toma el valor antiguo y súmale 1. Y luego estoy exportando esto. Entonces, si se dan cuenta acá, esto describe operaciones, ¿ya? Porque está hecho de una forma así porque no queremos cambiar la instancia del contador anterior, porque lo estamos haciendo como con un estilo más funcional, ¿ya? Si esto fuera, si lo hiciéramos más orientado a objetos, podríamos tener una clase que modifica el valor actual, ¿cierto? Pero como React es una librería que se apoya en muchos conceptos de programación funcional y queremos en el fondo entender o sea, fiarnos de ciertos mecanismos de React. Disculpen, se me caen los audífonos, los earbuds. En el fondo bastaría con hacerlo así, funciones que operen sobre ese modelo, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos que guardar el estado de nuestra aplicación de alguna forma, ¿cierto? Vamos a guardar esta información del dominio en algún lugar, ¿ya? Entonces acá dentro de la misma capa del dominio yo voy a crear un store, ¿cierto? O un repositorio, ¿ya? Y en general aquí es donde nosotros diríamos, aquí tiene que ir mi herramienta de manejo de estado, por ejemplo mi store de Redux, mi context de React o lo que fuera, o Movex o cualquier cosa. El tema es que no puede ir. No puede ir eso, con esa implementación concreta. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que en Entities y Use Cases tenemos solamente lenguaje de programación, no tenemos librerías del framework. O sea, sí podemos tener Lodash, por ejemplo, para hacer algunas de estas operaciones, ¿ya? Sí podríamos tener eso, pero no tenemos código que es de la capa afuera, ¿ya? Como de la capa de UI, de la integración, ¿ya? Entonces, como no podemos instanciar nuestro store acá, ¿ya? Como no podemos hacerlo, lo que hacemos es, eso sí, definir la interfaz que queremos que la implementación de ese store tenga. Entonces acá estoy diciendo, ¿cómo voy a guardar mi estado? Voy a tener esto como que se llama counter store. En Android, por ejemplo, donde he visto como hartos ejemplos de arquitectura clean, a esto le llaman repositorio, ya el patrón del repositorio. Acá nosotros le vamos a llamar store porque es lo que tiene sentido y es como el lenguaje más común en React. Entonces creamos esta interfaz y vamos a decir, mira, voy a tener el valor del counter que va a estar, puede ser de tipo counter o puede ser indefinido, porque al principio no vamos a tener ningún counter, ¿cierto? Vamos a partir y tenemos que cargarlo desde el origen remoto. Y también vamos a tener algunos estados que estos ya son como de la aplicación, ¿cierto? Y aquí es donde tengo dudas, porque en general esto es como que yo lo guardaría en la capa del controlador, porque son como de vista, ¿ya? Pero por familiaridad los puse acá, pero esto yo creo que pueden ir en la capa del controlador fácilmente, ¿ya? Ahora, y tenemos acciones también, que es como nosotros podemos interactuar con la data del store. Lo que vamos a tener acá es que si queremos leer el valor del store, o sea, el counter, simplemente vamos a acceder, ¿ya? Entonces vamos a hacer como counterstore.counter y vamos a poder acceder a ella. Pero tenemos estas acciones, algunas acciones asíncronas, por ejemplo, cargar el counter desde el origen remoto. Entonces acá yo digo, mira, esto va a retornar una promesa de counter porque esto es asíncrono, ¿ya? Entonces en algún momento yo a ti te voy a retornar una promesa con un counter. Luego tengo este set counter que lo vamos a utilizar para guardar el valor del counter. O sea, cuando regrese esto, yo quiero explícitamente poder decir el valor del counter va a ser 2, o 3, o 7, o lo que sea. Y luego tengo esta función para hacer el update, que lo que va a hacer es actualizar, ¿ya? Y acá pusimos actualizar de forma genérica, no increment y decrement. Podría ser increment y decrement, pero aquí voy a utilizar solo una para demostrar algo que va a estar después, ¿ya? Ok, y con eso es toda la capa de nuestro dominio. Entonces eso define las reglas del dominio de la aplicación, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco de las reglas las reglas de
el dominio como del negocio. Eso. Ahora vamos a hablar un poco de las reglas de la aplicación o de la lógica de aplicación, que están en los casos de uso. Entonces los casos de uso se pueden tratar como historias de usuario, y es básicamente cómo el usuario o cualquier otro sistema externo puede interactuar con nuestro sistema. Entonces tenemos 3 casos de uso en particular para esta aplicación. Ya los comentamos, que sería obtener el valor del contador desde una fuente de datos remota, y aumentar y disminuir el contador. Ahora, acá lo que no puse explícitamente fue que el valor del contador se tiene que actualizar. Esa no es una historia de usuario. Como que cuando le doy más, tengo que actualizar. Eso no es una historia de usuario. Eso está implícito dentro de estas acciones, ¿ya? Es como un efecto secundario más que de incrementar o decrementar. No sé cómo se dice decrementar. De incrementar o disminuir, ¿ya? Y acá sinceramente tampoco no nos importa mucho de que esta fuente de datos sea un backend o algo así. Como que sabemos que tenemos que obtenerla y por ende es asíncrona, pero puede ser cualquier cosa eso finalmente. Puede venir desde cualquier lado. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer con el primer caso de uso? Entonces lo que yo hago acá en el caso de uso es importar la definición del store. Acá lo estoy acotando un poco con este tipo pick, que es un tipo que viene en TypeScript ya, que me permite generar un tipo a partir de la unión de estas propiedades. Entonces lo que quiero acá es decir, quiero que el store solo tenga este método load initial counter, ¿ya? Creo que la gracia de hacer esto es que en el fondo yo después puedo pasarle solo lo que necesita a la historia. A mí me hizo sentido hacerlo así, como que esto solo, lo único que le importa es que este parámetro que viene acá, en el caso de uso, porque va a recibir un parámetro en esta función, solo tenga ese método load initial counter, y así en el fondo no necesitamos todo el resto, ¿cierto? Porque aquí lo único que nos importa es que tenga ese método. Y lo que vamos a hacer es llamarlo. Y no hace nada más que esto. Esto no hace nada más, ¿cierto? Entonces solo llama a load initial counter del store, que es lo que estábamos definiendo acá, ¿ya? Nuevamente, esto es solo la interfaz, no es la implementación. Solo describe qué métodos va a tener. Ok, para increment y decrement son exactamente iguales, salvo que cambian algunas cosas. Estoy usando otro que se llama update counter use case, que está más definido abajo. Lo voy a pasar al store. Y lo que voy a hacer es que le voy a pasar una función. En este caso le paso la función increment al de increment counter use case, que la obtengo desde el dominio, ¿cierto? Porque si recuerdan, tomamos data desde el dominio, donde definimos cuáles son las formas en que se puede interactuar con mi modelo, con mi entidad, digo, y las pasamos acá en a este otro caso de uso. Entonces esto es solo para demostrar que los casos de uso también se pueden componer. Puedo utilizar casos de uso dentro de mis casos de uso. Y el de decrement es exactamente igual, salvo que llamo, primero lo nombramos de otra forma y le paso otra función. Ok, ya. Y ahora, ¿qué es lo que hace este update counter use case? Lo que hace es algo que no describimos al principio, que es que, por ejemplo, yo cada vez que le doy clic al botón aumentar, no quiero estar haciendo un request con un put, por ejemplo, al backend. No quiero estar haciendo eso, porque cada vez que le dé clic voy a mandar un request. Cuando en realidad lo que yo quiero es que cuando el usuario deje de hacer clic y como que se consolide cuál va a ser el valor del contador, ahí mando un request recién, ¿ya? Y la gracia es que esa lógica, en general lo que uno hace, lo que ha hecho siempre, es poner como un debounce, por ejemplo, en el botón. Entonces yo en el botón le pongo as debounce del handler o de la función que le pase al evento click de ese botón, y mándalo de vez en cuando. Pero el problema de eso es que reparte la lógica de aplicación en varios lugares, ¿cierto? Porque lo va a repartir en la UI, lo va a repartir como en el caso de uso y en el store, ¿ya? Entonces, si movemos eso al caso de uso, luego la UI lo único que sabe es que cuando tú le das clic ya me da una función. Y esa lógica de flujo de datos o flujo de llamadas para ese feature en particular o para ese caso de uso está
toda concentrada acá. ¿Ya? Entonces lo que hago es lo siguiente. Digo, tomo el valor del contador que viene en el store, ¿cierto? Que estoy inyectando acá como parámetro de esta función, del caso de uso, porque el caso de uso es una función. Y digo, bueno, si es que tiene, porque puede ser indefinido, ¿cierto? Vamos a actualizarlo. Y si no tiene, lo dejamos tal cual, ¿ya? Entonces, si no tiene, esto va a quedar indefinido. O sea, esto puede haber sido un undefined. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si el contador existía y se actualizó, entonces, por ejemplo, en el caso de que llamemos a increment era 0 y ahora va a ser 1, lo que voy a hacer es voy a guardar el valor de forma optimista en el store. Entonces, cada vez que yo le dé clic, voy a guardar ese valor en el store. Se va a actualizar la UI porque voy a estar leyéndolo desde el store. Se va a actualizar la UI y luego cuando el usuario deje de hacer clic, voy a ejecutar esta tarea de bounceada que le puse, que no es más que llamar a un debounce con un timeout acá 500 milisegundos y resolver una promesa de esta tarea finalmente, que le estoy pasando como parámetro. ¿Por qué hace eso? No lo hagas. Que le estoy pasando como parámetro. Creo que ahí sí. Si le hago clic. Ya, listo. Hace lo mismo. Ok, bueno, da lo mismo. No voy a hacer doble clic entonces. Claro, entonces aquí, ¿qué es la tarea que le pasamos a esto? Le pasamos update counter. Entonces, lo que va a pasar es que cada vez que yo haga clic en el botón, se va a ejecutar el caso de uso. Ya, se va a guardar el valor acá. Pero estoy llamando a esta función de forma de bounceada. Entonces, cuando deje de hacerle clic por medio segundo, ahí recién se va a mandar este update. Y se va a llamar al método updateCounter con el valor del contador actualizado. ¿Ya? Entonces, pongámonos en la situación de que el contador está a 0, le doy clic muy rápido y llego hasta 15 y después me dejo y recién ahí se manda el request. Se manda solo un request. Y esa lógica y ese flujo en general está puesto acá. Y eso es bueno porque solo describe cómo fluye esa UI. Y ahora, por ejemplo, acá no hice el manejo de errores, pero lo que deberíamos hacer es que si esto falla, yo debería volver, ¿cierto? Debería de alguna forma como o reintentar o tomar el valor anterior y reiniciarlo. O mostrar algún tipo de error, setear algún tipo de estado, pero bueno, eso no estaba cubierto acá porque en el fondo no era parte de esto hablar de manejo de errores. Ok. Y luego tengo como toda la lógica de flujo de cosas que van a pasar o mi lógica de aplicación ya está definida en estos casos de uso. Ahora, hablemos de controladores, procesadores, gateways, o esta capa ya externa que es donde tenemos como código del framework. Yo usé un patrón que hace mucha como resonancia con el patrón de ViewModel de MVVM, de Model View ViewModel, que lo que hace el ViewModel se pone entre medio del model y del view y sirve como nexo de comunicación entre los dos, ¿ya? Entonces, y es unidireccional. Entonces, lo que pasa es que la vista requiere al ViewModel y el ViewModel requiere al model. Y de alguna forma, en este caso es con callbacks, el ViewModel puede darle instrucciones al model y la vista le puede dar instrucciones al ViewModel. Y el model le pasa data al ViewModel y el ViewModel le pasa data a la vista. O sea, es un flujo unidireccional. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace este useCounterViewModel? Lo que va a hacer es, le vamos a inyectar el store, porque depende del store. ¿Ya? Sabemos que depende en este caso, el modelo, y el modelo en este caso sería el store. Por eso se la pasamos por parámetros. Esto es un hook nomás. Y lo que hace es que va a tomar los casos de uso, ya que los estoy importando acá, getCounter, incrementCounter y decrementCounter, y les va a inyectar las dependencias que requieren, ¿ya? Entonces, en este caso de getCounter use case necesitábamos un store que tuviera el método loadInitialCounterStore. Y le paso solo ese método. Podría pasarle el store completo, pero creo que da lugar a que hagas cosas que quizás no tenías pensado hacer al principio. Entonces acá estoy haciendo esa dependencia explícita.
Y estamos usando un Ux callback porque no sé cómo la vista se va a utilizar esta función, y si la quiero meter adentro de un useEffect, por ejemplo, quiero poder acceder de ella de forma segura y no tener que pensar en que se va a recomputar y qué sé yo. Porque además esto no sabe nada de la vista, ¿ya? El ViewModel no sabe nada de la vista porque solo depende del store, no depende de la vista. La vista depende del ViewModel. Entonces el ViewModel, entre comillas, no debe saber nada de la vista en sí. O sea, no va a saber cómo se utiliza esto. ¿Ya? Y así tengo, o sea, básicamente tomo estos casos de uso y los vinculo de alguna forma que después puedan ser llamados en la UI. Entonces tenemos el de increment, decrement, y después retornamos estos métodos o funciones, y además hacemos otra cosa, que es que tomamos la data que estamos leyendo desde el store, porque recordamos que el store lo estamos inyectando acá como parámetro, y lo formateamos de una manera que haga sentido para la vista, ¿ya? Y aquí va cómo nosotros serializamos esa información y se la pasamos a la vista, y la vista tiene nada de lógica, o sea, absolutamente nada de lógica. Por ejemplo, ¿qué cosas siempre hacemos en nuestro JSX o en nuestros componentes de vista? Es tener algo como esto, ¿cierto? Entonces yo digo, mira, si es que este valor no está definido, y si es que además este flag o este booleano es true, y si es que además otra cosa, entonces muestra un spinner, por ejemplo, o muestra otra cosa, o oculta la lista, o muestra un mensaje de fallback. Y lo que pasa es que eso al final deja mucha lógica repartida en distintos lugares del template, no del template, pero sino que del componente. Y el componente en realidad lo que queremos es que lo único que haga se encargue de, o el componente de vista, queremos que se encargue de llamar funciones, eso, presentar data y hacer binding entre los eventos, por ejemplo, de un botón, o el ciclo de vida del componente, o que reaccione frente a ciertas cosas, que llame estas cosas y en el fondo no se preocupe de pasarle quizás muchos parámetros o no hacer nada, como que en el fondo que sean bien simples de entender. Y acá nosotros tenemos ese tipo de condiciones también. Entonces acá pongo should show spinner. Quizás acá esto debería llamarse de otra forma, porque esto implica de forma semántica más que nada, que estamos diciendo que vamos a mostrar un spinner. Quizás no mostramos un spinner, quizás mostramos un diálogo que dice loading. Entonces quizás esto en realidad debería llamarse como is loading nomás, porque estamos transmitiendo esa sensación. O sea, es una cosa de nombre nomás, pero en el fondo tiene que ver con eso. Hacer como esto un poco menos consciente. Pero al final lo que pasa es que igual esa condición, lo importante no es, o sea, sí es importante cómo se llama esto, pero lo más importante es esta parte de acá, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa por ejemplo si nuestro contador quisiéramos mostrar el contador como número en sistema decimal, y además como tener un switch para poder cambiarlo a números romanos, ¿ya? Entonces, o un checkbox, un radio button, o lo que sea. Entonces lo que haríamos sería guardar ese estado acá, en este lugar. No lo pondríamos en el componente, lo pondríamos dentro del ViewModel. Diríamos como active filter, qué sé yo, o tipo de sistema. Con useState podría ser numérico o decimal y romano, y quizás también hexadecimal, lo que sea. En base a eso, y en base a ese filtro que esté activado, aquí formateamos cómo se va a ver, ¿ya? Entonces no hacemos como un componente de formateo que recibe un número y una cosa y va y dice, para este número traigo tal cosa. No, lo formateamos acá, ¿ya? Lo formateamos acá, y acá aplicamos toda la lógica de la vista, entre comillas. Entonces decimos, si es que el filtro de número romano está activo, entonces utiliza esta función para serializar ese dato y presentárselo a la vista de la manera que lo necesita. Y esa es la gracia. Entonces al final después nuestro componente como que tiene estos... renderiza cosas de forma que es más entendible. No tienes que saber cuál es como la regla de negocio detrás, o cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que, por ejemplo, el spinner se muestre como que esté cargando. O claro, se muestre eso en la vista. Ok, y ahora vamos a la capa más externa, que tiene que ver con frameworks y con drivers. Ahora, ¿qué cosas caen en esta categoría? Cae todo lo que es I.O.,
todas las cosas que tienen que ver con el browser, básicamente. Entonces tendríamos, o con el medio en el que se corre nuestra aplicación, en que se ejecuta nuestra aplicación. Entonces tendríamos los componentes de React, por ejemplo, la implementación de el Counter Store con una librería de manejo de estado. ¿Ya? Entonces acá podemos tener nuestro store de Redux, nuestro store de Movex, lo que sea, Substance, Context, llámalo, pues, estado normal, lo que sea, va a estar acá. ¿Qué otra cosa vamos a tener acá? Por ejemplo, nosotros dijimos que íbamos a persistir esa data a un backend, entonces vamos a necesitar un API service, ¿ya? También vamos a necesitar un cliente HTTP para poder dar esa información por HTTP, puede ser fetch, da lo mismo, Axios, da lo mismo. Si queremos mostrar texto internacionalizado, también internacionalización iría acá, y muchos más, ¿ya? Entonces, aquí hay una implementación simple de un servicio de API. Vamos a importar el cliente HTTP. No vale la pena mostrar cómo está hecho esto. Es una instancia, puede ser una instancia de Axios, lo que sea. Yo acá asumo que es como una instancia de Axios, ¿sí? Por la forma en que ese REST data lo estamos haciendo, porque Axios toma las respuestas que retornan los endpoints y los mete dentro de una propiedad data. Entonces acá estoy diciendo, mira, la URL, bla, bla, bla. Bueno, esto debería estar en el cliente HTTP. Yo ni siquiera debería pasarle esto. Debería ser solo country. No sé por qué estaba pensando eso. Claro, porque la gracia es que en el cliente HTTP le pase esa URL base y no tenga que hacerlo acá. Entonces, corrijámoslo enseguida nomás para no tener confusiones. ¿Ya? Y acá tenemos nuestro servicio que lo único que hace es hacer un get, formatea la data a un contador, porque tengo esta función create, que lo hablamos que venía desde counter model. Esto está mal, no es desde, o sea, la dependencia, o sea, el path acá está mal. Después vamos a ver el ejemplo en código, porque lo tengo en este mismo repositorio. Pero quería explicarlo así porque así fue como está escrito el documento. Entonces acá creamos un contador y retornamos un contador, ¿cierto? De hecho esto retorna una promise counter. Entonces desde este punto también estamos interceptando la forma en que viene la data desde el backend. Y le estamos diciendo, mira, vamos a usar esta representación. Esta va a ser la forma en que vamos a tomar esto, ¿ya? De pronto en JavaScript hacer esto es bien extraño y no se siente tan natural y no es tan forzado como en otros lenguajes donde no hay JSON. Pero sucede que nosotros tenemos JSON por defecto. Entonces cuando llega JSON no tenemos que hacer nada. Viene JSON y podemos utilizarlo indistintamente como un objeto de JavaScript. Parseándolo, ¿cierto? Pero en otros lenguajes de programación no es así, porque tienen sus estructuras de datos que tienen que serializarlas de alguna forma. Entonces, como siempre tienen que serializar, es como un poco más fácil ahí entender que si haces la serialización, además podrías mapear, ¿cierto? Mapear esa información a un modelo de datos. Pero acá es como Wild Wild West y podemos hacer cualquier cosa. Entonces, en general, nunca pensamos mucho en eso. Pero en el fondo eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, acá yo digo, mira, solo hice esta anotación de tipo solo para decir, mira, lo que pasa es que esto no te retorna un contador en sí, lo que va a hacer te va a retornar el número nomás. Entonces hago esa distinción de que, mira, esto va a retornar el número, no retorna este objeto con un value counter, sino que nosotros decidimos representarlo acá internamente de esa forma. ¿Por qué? Porque si después cambia la implementación del backend y el backend dice, ya no te retorno un número, te voy a retornar otra cosa, quizás te voy a retornar un arreglo y el número es la cantidad de ítems en el arreglo, por decir alguna estupidez. Luego nosotros lo único que hacemos es decir, bueno, esto cambia acá y la forma en que voy a serializar esa información para obtener un contador, la voy a cambiar simplemente. Y acá en vez de decir create rest data, le diría create rest data.length. O sea, saca el largo del arreglo y esa es la cantidad de elementos que va a hacer el contador. Es bien extraño, pero en el fondo nos da un punto de intersección. En otras como implementaciones que vi claro, en Android por ejemplo, en proyectos con Kotlin, cosas por el estilo, hay mapeadores, como que se puede, bueno, da lo mismo. Y eso es lo mismo con el update. Le pasamos como el payload y retornamos
retornamos un contador de vuelta, ¿ya? O sea, acá siempre estamos trabajando con el modelo que nosotros definimos. Así es como vamos a tratar esta entidad dentro de nuestra aplicación y así va a ser para siempre. Ok, acá está la capa de datos también. Entonces vamos a hablar de la implementación del data store, ¿cierto? Entonces nosotros al principio cuando definimos la entidad counter, lo que hicimos fue definir counter store, la interfaz, ¿ya? Pero no la implementación. Entonces en esta otra capa externa, la capa más externa, donde tenemos la UI, la base de datos, el cliente HTTP, el cliente del API, también tenemos la implementación del store. Y que después vamos inyectando hasta el caso de uso, que es donde se utiliza finalmente. Y yo, para demostrar que esto se puede hacer con cualquier cosa, utilicé Redux. Podría haber usado cualquier otra librería, pero usé Redux porque, bueno, sí. Entonces hice el típico seteo de 2016 de Redux, donde hay acciones, o sea, action types, acciones con el dispatch, bla bla bla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá tengo una acción que es setCounter, le paso el dispatch. No es que acá estoy usando thanks y le voy a pasar el dispatch a todas las acciones. Después vamos a ver por qué. Le paso el dispatch, llamo setCounter, le paso el valor del contador que quiero guardar. Lo mismo, cuando llamo a getCounterAction, aquí puedo importar directamente el servicio del contador, porque recordemos que esto está en la misma capa, están en la capa más externa. Entonces, entre ellos se pueden requerir y no hay problema. O sea, no hay este tema de dependencia direccional, porque están en la misma capa. Llamo el servicio getCounter y luego, cuando esa respuesta es positiva, voy a hacer el dispatch de la acción getCounterSuccess y mando el valor del contador y así, y nada más que eso. Luego en el reducer lo que voy a hacer es tomar el valor del counter store, o sea, la definición del counter store, y le voy a sacar todas las cosas que sean. De hecho, acá también tendría que ir el set counter. Creo que no actualicé esto porque esto le había cambiado los nombres, pero da lo mismo. En el fondo quiero el valor del estado de solo el estado en sí, no de los métodos que están en el counter store, porque en Redux no puedo guardar, o sea, la gracia es que no guarde funciones, sino que guarde data que sea serializable, como objetos literales, arreglos, números, cosas por el estilo. Y nuevo, lo mismo, acá un reducer común y corriente, no hacemos nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Y aquí es donde viene la parte sabrosa. No tan sabrosa, aquí tenemos la implementación del store, ¿ya? Y la implementación del store lo que va a hacer es que va a tomar la definición del store y va a crear un store que cumpla con esa definición, ¿ya? Entonces nosotros acá teníamos el counter store y lo que vamos a hacer es un hook donde vamos a retornar un objeto que tenga esa forma de counter store. Entonces estamos diciendo, este amigo nos ayuda a crear el store. Ahora, nuevamente, estoy usando Redux acá para seleccionar con estos hooks de Redux UseSelector. Puedo obtener el pedazo del store finalmente que quiero, que va a ser de este slide, porque imaginemos que al final tenemos varios reducers. En una aplicación de Redux tienes varios reducers normalmente, entonces vamos a seleccionar el adecuado. Obtenemos el valor del contador, estos flags, qué sé yo. Luego accedemos a dispatch. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a cumplir con esta interfaz ocultando todos los detalles de implementación de Redux. Entonces, para el setCounter vamos a llamar a la acción setCounterAction con el valor del contador y luego le paso dispatch. Y acá loadInitialCounter lo mismo, retorno lo que hace getCounterAction y como segundo argumento le paso dispatch. Y finalmente lo otro igual, le paso dispatch también. Ahora, en general lo que uno hace cuando utiliza Redux es hacerlo al revés, ¿cierto? Llamas a dispatch con la acción adentro que espera el dispatch. Sí, entonces yo llamaría dispatch y le paso como parámetro update counter action y lo invoco. Podemos hacer eso, pero vamos a perder... pero al final el problema de eso es que dispatch
tiene un tipo particular, ¿ya? Y eso va a romper nuestro contrato, porque lo que dijimos que nosotros queremos acá, que este load initial counter solo me retorna un set counter. Ese set, o sea, solo me retorne una promesa de un contador. Y al envolverlo eso en dispatch, en el fondo perdemos esa anotación. Entonces, estas acciones están definidas de una forma en la que, o sea, están invocadas de una forma en la que yo puedo cumplir con este contrato. ¿Ya? Porque eso es lo que nos importa. Nos importa que la implementación del counter store, por eso se llama use counter store implementation, cumpla con ese spec. ¿Ya? Como cumple con el spec, significa que todo el código es irrelevante finalmente para el resto del código que esto esté implementado con Redux. Pude haber usado acá Movex, pude haber usado un context. Siempre y cuando esté respetando este contrato, la implementación interna del store va a dar exactamente lo mismo. Y luego, en la vista, es finalmente donde todo entra interactúa. ¿Ya? Y acá lo que hacemos es instanciar el store con llamo este hook use counter store implementation, tengo un store, luego voy y se lo paso al viewModel como dependencia y el viewModel me retorna los bindings que utilizan los casos de uso internamente. Entonces cuando yo llame acá getCounter, terminemos de verlo acá lo mismo, cuando llame acá getCounter, lo que va a pasar finalmente es que se va a llamar el caso de uso con el store como dependencia y se va a llamar a la función load initial counter value, qué sé yo, desde el store. Eso va a traer data, la va a guardar en el reducer, va a actualizar el valor de count y listo. ¿Ya? Y luego estas otras variables que yo definí en el viewModel que se van a utilizar para ocultar la lógica finalmente que hay dentro de esto. La utilizo tal cual, entonces acá digo should show spinner, dijimos que quizás eso debería llamarse isLoading simplemente. Y aquí muestro un spinner. Y para el botón tengo también una condición. Entonces no hago acá como la lógica de decir si es que el contador es igual a 0, entonces deshabilítalo. Podría hacerlo. Lo hago en el viewModel para que la vista no se tenga que preocupar de básicamente eso. Ya. Entonces eso sería. Eso sería más o menos. Ahora, si queremos... ¿cómo se hace esto? Ahí sí. Acá tengo el proyecto funcionando. Y lo que voy a hacer es que lo voy a levantar. Vamos a sacar este preview del Markdown. Ok, saqué el preview del Markdown. Esto, vamos, está corriendo. Ya start. Ok. Y estoy esperando que se levante. Dispatch implicitly has any type, any. Ok, vamos a ocultar estos warnings. Tiene esos problemas porque en la esto lo importé desde un code sandbox y la configuración de TypeScript ahí es no requiere como ese implicit type any. Ok, voy a hacer otra cosa mejor. Voy a ir a tsconfig y vamos a decir no implicit any, le vamos a poner false. Vamos a ver strict false. Compiler option strict requires a type of boolean. Ok, amigo. Estamos un poco borracho, ¿no? ¿Por qué puse yarn? Yarn start. Veamos qué pasa.
Hijo de la gran. Counter reducer, initial state, counter storage state. Ah, porque acá me faltaba esa definición, ¿no? Claro. Counter store, digamos que tenía. Tengo que sacar estos 3 amigos de acá. Saquémoslo. Estos son. Opa, tienen que ser strings. Como que el tipo no hacía match, ¿no? Ok. Y ahora está haciendo build. ¿Cómo mando esto para arriba? Ok, acá tenemos la aplicación corriendo. Y yo acá estoy, puedo hacer el increment, el decrement, puedo hacer el 0. Ahora sí, esto no se deshabilitó. ¿Por qué no se deshabilitó? No, pareciera ser que hubo cosas que no actualicé. Bueno. O las actualicé y después no las volví a cambiar. Pero más o menos da un poco lo mismo como esté funcionando, ¿no? Quería mostrar acá el tema de las condiciones. A ver, voy a ocultar la terminal. Shoot disable button. Y en el controller acá, shoot disable button. Le puse false. Claro, era porque le cambié como el flag. Entonces acá vamos a poner que si esto es igual a 0, ok, y ahí sí debería deshabilitarlo cuando el valor es 0. Ahora, por ejemplo, la estructura que hice como organización de carpeta es completamente opcional. O sea, puede ser otra. Podríais tener todos los casos de uso de toda la aplicación como en un fichero. Yo acá como que lo que hice fue decir, bueno, tengo esta app, este es como mi feature principal, la app en sí es un feature. Me gusta hacer separación como por dominios, ¿no? Entonces tengo main, que sería como cosas que van junto al componente app. Entonces tengo acá, por ejemplo, app view, que es el componente principal, que es donde se instancia el store de Redux. ¿Ya? Acá le tengo que pasar una instancia del App Store, que es como la combinación de todos los reducers, lo típico que uno hace cuando hace Redux. Tengo también data, que aquí es donde se hace esa definición. Luego ese componente de vista, el que se renderiza acá en el root. Y luego tengo el feature que es counter. Y acá coloqué todas las cosas que están relacionadas con counter. Entonces en el fondo es como la misma estructura que tiene main, pero main tiene menos cositas. Entonces tenemos domain, que es donde está, ya comentamos, la entidad, el modelo, la definición del store, no la implementación, la definición solamente del store. Luego la capa que viene inmediatamente fuera es use cases. Tenemos decrement use case, get counter use case, increment counter use case, update counter use case. Y eso. Algo que quiero comentar es que, por ejemplo, acá quería solo mostrar lo de la lógica del debounce call update counter. Voy a aprovechar de retornar eso para que todo siga funcionando. Y el debounce está implementado en ese lugar. Entonces, si me voy acá a la consola, y le doy clics a esto, no va a imprimirse nada hasta que suelte. Y ahí se llamó. Ahora yo no tengo una API ni nada, sino lo que simplemente hago. Y esto es lo lindo, es que cuando les comenté que tenía el servicio, una cierta implementación con un cliente HTTP, yo acá no tenía nada, no quise hacer un backend. Entonces lo que hice fue guardar el valor de forma local y solo, o sea, como en el scope de esta función, de este módulo, ir cambiando y ponerle un set timeout ahí, porque en el fondo se sienta como un poco el tema de la asincronía.
Pero aquí la implementación pudo haber sido cualquiera y esto da lo mismo que venga desde local storage, que venga desde una variable ahí, que venga desde un backend desde Firebase, da lo mismo porque estoy respetando esa capa. Y si quisiera hacer algo aún más alocado, que no sé si me queda tiempo, pero lo que podría hacer es reemplazar cualquiera de estas implementaciones de capas por otra y daría exactamente igual. El controlador, siguiendo con esto, es nuevamente acá está, hace esos bindings, este ya lo vimos. El componente de vista, que ya lo vimos, counter view, qué sé yo. Y finalmente la capa de data, que es donde está todo el código del store, Redux, el reducer, las acciones, el servicio y la implementación y eso. Eso, entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Como nuevamente, para comentar que esa es una de las gracias de esto, es que en el fondo oculta los detalles de implementación. Yo podría hacer counter, y acá decir set counter, use state. Vamos a decir que esto va a partir como undefined. No lo vamos a definir mejor, porque eso va a ser undefined. Podría reimplementar todas estas cosas. De hecho, ese set counter bastaría con que fuera. De hecho, no voy a hacer nada con eso. Ahí vamos a sacar todo esto, lo vamos a comentar. Vamos a sacar todo lo que tenga que ver con Redux y lo vamos a implementar desde cero. Entonces, load initial counter, get counter action. Acá está llamando al dispatch porque es una acción de Redux. Entonces tendría que reimplementar todas las acciones. ¿Qué es lo que hace este get counter action? Llama a este servicio. Entonces, finalmente, yo esto en mi counter store implementation, en vez de importar las acciones desde acá, lo que voy a importar, import from counter service, get counter y update counter. Vamos a sacar este selector. Voy a sacar todo el código que tenga que ver con Redux. De hecho, app group state también me da exactamente lo mismo. Counter reducer. Vamos a eliminar todo esto. Y ¿qué es lo que voy a hacer acá? Es decir, get counter. Eso va a ser una promesa. El dispatch ya no me interesa. Pero acá podemos decir then. Acá voy a obtener el counter y puedo decir set counter counter. Counter no es asignable el parámetro de state undefined. Ok, entonces acá vamos a castear este valor como un counter y ahí sí funciona. Luego update counter, lo que haría sería ¿cómo se va este amigo? Porque solo tiene que llamar a la API. Okay. Entonces llamamos a update counter, sacamos esto y este dispatch se va y acá decimos then. De hecho, si me voy a la acción, acá no persistimos de hecho nada. Entonces basta solo con llamar al amigo. Basta solo con llamar al amigo. Se me perdió acá hasta counter store implementation. No hago nada, solo hago eso. Y luego me faltan los initial counter. ¿Cuál es el problema? Dice promise void is not actionable to that promise counter. Bueno, ok. En el otro lugar estábamos retornando el valor del contador. Entonces acá podría decir retornar el counter. Y va a ser exactamente igual. Y luego estos flags is loading y is updating. Lo que voy a hacer es tener is loading set is loading y vamos a hacer que estos amigos sean
booleanos van a partir los ambos como false. Y acá abajo cambiamos el loading por updating. ¿Ya? Luego, cuando acá vamos a llamar a este sujeto. Opa. Vamos a llamar a este sujeto. Retornamos esta promesa. Acá decimos set is loading true. Y cuando falle, o sea, cuando termine, vamos a decir false. Esto de no tener prettier. Y lo mismo acá, ¿no? Pero en vez de llamar a update, vamos a decir set is updating. Queda bastante feo. Set is updating. Ahí está así. Ok. Y acá vamos a decir false, porque terminó. Y antes de llamar, vamos a true. Ok, y acá cambiamos la implementación completamente del store. Esto ya no depende absolutamente de nada con Redux. Lo único que hace es depender del estado local del componente, si lo podemos llamar de alguna forma. Debería funcionar, ¿no? Entonces, si me voy acá, recargo y sigue funcionando. Y aquí obtenemos algún tipo. Ya, ok, ya. Ok, acá hay algo relacionado a que esto todo cambia de alguna forma. Creo que porque tiene que ver con el valor de counter. Y hacemos como algún truco medio extraño para memorizar este valor acá. Veamos dónde cambia. 41, 42, 42, 42. Sí, acá, set is updating true. ¿Por qué falla? Update counter, then set is updating false. Hace algo que no tiene mucho sentido. Callback cuando llamo al update counter está tomando algo que no entiendo. Pero esto no está acá, esto en verdad pasa en el viewModel. Pasa en el viewModel. Dispatch action. Bla, bla, bla. Ok, veamos el call stack. Is updating, update counter. Ya, creo que lo que pasa acá es que al yo cambiar esto hace que el componente se renderice y hace que se llame update counter. Que soy tarado, pues esto se llama de la misma forma. Ya, porque las funciones tenían el mismo nombre. Ahí sí. It's not assignable to service update counter porque counter promise void is not assignable to counter promise counter. Ok, es lo mismo. Entonces acá lo que habíamos hecho en el tipo que está esperando eso es que retornemos el counter. Porque así fue como lo definí en el store, ¿no? Ok, y ahora sí. Vemos que esto se sigue actualizando completamente bien. Y la cosa entretenida de haber puesto la lógica del dominio al lado de las entidades es que si yo voy ahora y digo, quiero deshabilitar eso a mano, ¿por qué no puedo deshabilitarlo? Porque hay un error de consolidación en el estado en React. Da lo mismo, pero si yo pusiera cambiar la propiedad disable de este botón, lo saco y le podría seguir haciendo clic y no va a pasar nada, ¿no? No va a pasar nada porque false. No. Borrémoslo. Da lo mismo, si pudiera hacerle clic, nunca descendería, de hecho. Vamos al viewModel. Y claro, por eso lo había puesto false, porque había estado probando esto antes.
Oh, entonces a lo que voy es que si le doy acá, nunca va a llamar al console. Nunca va a llamar al update counter. O sea, ahí lo llamó, pero con cero. No lo llamó con menos algo. Acá lo va a seguir llamando, pero lo va a llamar con cero. Entonces, en el fondo, nunca vamos a ir a menos uno al final. ¿Por qué? Porque como que esa regla de negocio está definida donde corresponde. Bueno, creo que eso sería más o menos una explicación. Quería hacerlo un poquito más escueta o rápida, pero ustedes saben cómo son las cosas, me extiendo bastante. Em, ¿Qué otras cosas podemos utilizar para esto? O sea, ya vieron como el poder de tener esta separación por capas nos ayuda mucho a poder abstraer las cosas y poder como alocar funcionalidad en lugares particulares. Y eso. Así que espero que les haya gustado el vídeo. No se olviden de darle un like y una suscribida si es que les gustó. Y bueno, nos vemos en la próxima. Probablemente vamos a implementar una cosa un poco más grande con este modelo de arquitectura. Así que eso. Muchas gracias por la atención y hasta luego. Chao.